tal, estimados eh, personas que nos escuchan aquí en este programa de podcast de psicología de la seguridad y salud en el trabajo? En esta oportunidad tenemos a un destacado psicólogo referente del tema en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica también, nuestro estimado Pavel Abarca, que el día de hoy tengo el grato honor de poder estar con él para que nos explique, nos comente un tema muy interesante, que es acerca de cómo el accidente forma parte de un patrón, digamos, de microconductas y sesgos cognitivos, ¿no? Estimado Pavel, adelante, gracias nuevamente por aceptar la invitación a compartir en este espacio. Buenos días. Gracias una vez más por la invitación. Te felicito y reconozco tu trabajo y ahí estás invitando a profesionales, colegas nuestros que están involucrados en esta especialidad. Y sí logro ver tus podcasts, las entrevistas con otros colegas, y muy interesante los aportes de otros colegas, y eso quiero reconocerte y felicitarte ahí. Bueno, a tu pregunta, sabemos Sí. por experiencia y por los hechos que nosotros podemos vivenciar en el día a día de las operaciones, en mi caso de operaciones mineras. Yo actualmente trabajo en una unidad minera en Huancavelica, y sabemos que un evento mayor, como es un accidente incapacitante, es un evento mayor, y ya ni qué decir de un evento más trágico como puede ser un accidente mortal, ¿no? Con consecuencias mortales. Entonces, eso es un evento mayor. Pues ese evento mayor no ocurre de pronto o porque sí, o porque hubo un descuido de un trabajador. No hay casualidad detrás de ese evento, sino hay una causalidad detrás de ese evento. Y ese evento mayor, por la experiencia, por los hechos que nosotros podemos constatar en la realidad, y también si nosotros lo vinculamos a las teorías muy intuitivas, por ejemplo, de James Rizzo o de Sidney Dekker, previo a ese evento mayor, ha habido una acumulación en el tiempo. Y esa acumulación previa en el tiempo implica de que se han sostenido una serie de microeventos, de microsituaciones, que tienen que ver a su vez con conductas, con microdesvíos, microincumplimientos, microdesvíos de las normas y los procedimientos de seguridad por parte de supervisores que no están garantizando el control de condiciones, que no están garantizando el control del cumplimiento de barreras y también del trabajador, microincumplimientos. Por ejemplo, hace poco en mi unidad minera tuvimos un accidente grave, ya en Interior Mina. Tuvimos un trabajador muy joven, él, jovencito, 25 años, que cayó 30 metros en una chimenea en Interior Mina. Sabemos que nosotros entendemos por chimeneas, estos son como ductos subterráneos que comunican niveles. Y se estuvo haciendo la instalación de un ventilador, ¿ya? Pero al borde de la chimenea, que es un espacio abierto. Es una chimenea que más o menos tiene de diámetro 2.5 por 1.5, o sea, no es tan ancha la chimenea, su diámetro no es ancho, pero por ahí ha caído 30. Ya, pero para que suceda este evento que es mayor, de milagro el trabajador se ha caído, pero sí ha tenido múltiples lesiones, un policontuso, fracturas por muchas partes del cuerpo. Pero ese evento mayor, previamente, ha tenido que acumularse una serie de microcomportamientos y microincumplimientos. Por ejemplo, a inicios de trabajo, a inicios de guardia, no hubo una buena planificación y no hubo una buena comunicación por parte del jefe directo, porque el jefe directo, si es que va a realizar trabajos de alto riesgo, como son trabajos en altura, tiene que comunicar que se va a hacer ese trabajo y tiene que registrarse en un sistema que se va a hacer un trabajo de alto riesgo. Y todo trabajo de alto riesgo implica, por ejemplo, la realización de un PETAR, que es un permiso escrito para trabajos de alto riesgo. ¿Ya? Entonces, ese PETAR incluye un análisis del trabajo que se va a realizar y cuáles son los controles que se tienen que hacer. No se hizo el PETAR. ¿Ya? Segundo, microdesvío. Mala planificación, no hubo una comunicación y no se hizo el PETAR. Perdón, ya van tres. ¿Ya? Ya en el momento de la maniobra no se contaba con una línea de anclaje donde tenga que anclarse el trabajador con su sistema anticaída. No se ancló el trabajador. Se acerca a la plataforma para regresar al trabajo y pierde el equilibrio y cae, ¿cierto? Además, ese vacío, esa chimenea, ese vacío tuvo que haber estado bloqueado. Normalmente se bloquean esos espacios con bloqueos rígidos, como son unas parrillas,
¿no? Y ese es un bloqueo, un control de ingeniería. Entonces, se normalizó trabajar con chimenea sin ese bloqueo de ingeniería. Mira, estamos contando, Yair, cuántos micro desvíos. Estos micro desvíos, ¿ya?, de alguna manera se han normalizado, y cuando se normalizan esos micro desvíos, en el tiempo van generando una especie de bomba de tiempo. Y finalmente, cuando revienta esa bomba de tiempo, es lo que conocemos como un accidente grande. Entonces, es un ejemplo de cómo las microconductas de incumplimiento conllevan un evento mayor. Genial, muy preciso la contextualización, ¿no? El ejemplo, mi estimado Pavel. Y de pronto por ahí, en su experiencia, ¿qué microconductas y sesgos cognitivos de pronto usted ha identificado que van o que incentivan a que una persona cometa un acto subestándar o que llegue a un accidente laboral? Ok, mira, para empezar, el ser humano, por ser un ser racional, somos seres racionales, somos animales racionales. Por esa naturaleza racional es inevitable que el ser humano tenga sesgos cognitivos. Es parte de esa naturaleza racional. Ahora, a tu pregunta, por mi experiencia, ¿dónde podemos identificar esos sesgos? En las entrevistas post-accidente. Cuando tenemos eventos en las unidades mineras, donde hay un psicólogo de la seguridad y la reducción del trabajo, una de nuestras labores fundamentales es las entrevistas post-evento, sea incidentes leves, cuasi accidentes, accidentes con daño a la propiedad, accidentes con daño a la persona, pero accidentes leves, como pueden ser golpes, contusiones, hasta accidentes ya más graves, ¿no? De mayor impacto. Y lo que hacemos es entrevistar a los involucrados. Y entrevistamos a los trabajadores y a los supervisores. Y ahí es donde nosotros podemos identificar, y donde yo he podido identificar los sesgos. Y simplemente nosotros identificamos estos sesgos no con psicometría, no con alguna escala, no con alguna prueba psicológica, sino con una de las herramientas, o quizás la herramienta más poderosa con la que contamos los psicólogos, que es el análisis funcional de la conducta. ¿Por qué? Porque la conducta o el error está precedido por algo que pasa en la mente del trabajador o del supervisor, o está precedido por un contexto. Entonces, en mi experiencia, cuando he entrevistado a personas, trabajadores involucrados en los accidentes, ahí es donde identificamos la presencia de estos sesgos. Por ejemplo, solo yo preguntar a un trabajador, a ver, bueno, me explica el contexto del accidente, cómo pasó, qué pasó antes, durante, después. Yo le hago la pregunta, a ver, dime, Petronilo, si tú pudieras retroceder en el tiempo, ¿ya?, tuvieras ese poder de retroceder en el tiempo y regresar al momento previo al accidente, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú para evitar que suceda el accidente? Se ponen a pensar, ¿no? A ver, doctor, bueno, yo creo que hubiera tenido más cuidado, hubiera identificado el peligro del hiperfe, no hubiera trabajado tan apurado, ¿no? Claro, ya el trabajador hace reflexión de lo sucedido, pero claro, post-evento. Y tú le preguntas, oye, y en ese momento, ¿por qué no lo hiciste así? No, doctor, lo que pasa es de que si nosotros no sacamos el disparo a tiempo, ya, o sea, nuestra guardia va a ser observada, va a ser mal vista, ¿no? Y de alguna manera tenemos que salvar la guardia. Entonces, comienzas a seguir escarbando y ahí comienzas a identificar, dentro del análisis funcional de la conducta, cuáles son aquellos aspectos ambientales o aquellos aspectos de la persona que antecedieron al error o al desvío. Y es muy frecuente identificar el sesgo de urgencia, por ejemplo, el sesgo cognitivo de urgencia. ¿Qué pasa? Que por la continuidad, por darle continuidad operativa, por la continuidad operativa, por la presión operativa, por el cumplimiento de las metas de producción del día, y peor aún, si es que hay problemas de recursos, les comienza a ganar la hora, comienzan a mirar el reloj y comienzan a apurar. Comienzan a apurarse, quieren ganar tiempo para sacar el disparo, para lograr el avance, y comienzan a trabajar, ¿ya? Y ese trabajar rápido implica que tengan que tomar algunos atajos.
que tengan que inclusive incurrir en algún desvío o incumplimiento, como por ejemplo no llenar la herramienta de gestión adecuada, o no esperar a que venga el supervisor y le revise el IPRC continuo y tener la firma del supervisor, ¿ya? O no revisar la indicación geomecánica, que indica qué tipo de sostenimiento tiene que tener la roca. Ya, no, todo eso lo obvian. ¿Por qué? Porque tienen que darle continuidad operativa. Entonces, en ese contexto, donde tú entrevistas a un trabajador, ahí puedes identificar esos sesgos que están presentes y que preceden al error del trabajador o del supervisor. Wow, definitivamente qué importante, ¿no? Que también los psicólogos estemos presentes en la investigación de accidentes para de pronto identificar, como usted menciona, ¿no? Los sesgos e indagar también con más precisión, con más observación, que de pronto ha ido fallando en la parte operativa que le ha llevado en la consecución de un acto o un accidente. Y ahora, dentro de su experiencia, de pronto volteamos la pregunta, ¿no? Si bien es cierto, al primero dijimos que sesgos y conductas de pronto influyen en un accidente, pero cuando usted mencionó el tema de la entrevista post-accidente, obviamente se realizó post el accidente, post el evento. Pero si de pronto nosotros también nos ponemos en esta posición, desde su experiencia, de pronto, ¿qué microconductas y sesgos cognitivos considera usted que influyen de pronto a la persona para que tenga un mayor autocuidado en su trabajo? Bueno, diremos en principio que el sesgo cognitivo es una especie de atajo mental que toma el ser humano, que toma el trabajador en un contexto determinado. Como no tiene toda la disponibilidad de la información, toma un atajo, ¿ya? Toma un atajo, que es una especie de distorsión cognitiva, que ese atajo mental emerge en un contexto determinado. Normalmente, estos sesgos cognitivos en la operación, ¿ya?, emergen en un contexto de fuerte presión productiva. Los sesgos de exceso de confianza, es un sesgo cognitivo. Los sesgos de urgencia, los sesgos de normalización del riesgo, los sesgos de familiaridad o familiarización con el riesgo, surgen en contextos de bastante presión productiva. Y el sesgo no es un error humano, sino es un signo natural que surge. El cerebro comienza a crear sesgo espontáneamente, naturalmente, para responder a esa presión, ¿ya? Y claro, y obviamente que el autocuidado más que una actitud, es una conducta que tiene que ver con el entrenamiento. Trabajador entrenado. El autocuidado tiene que ver con un trabajador con condición, que tenga la posibilidad de hacer seguridad. Porque el trabajador podría tener una buena actitud de autocuidado, pero resulta que cuando ya lo mandan al frente de trabajo, le faltan herramientas, le faltan materiales, tiene que de alguna manera solucionar, recursearse para conseguir lo que le falta, ¿ya? Y el último, el siguiente que te conté, era un trabajador que tenía poca experiencia. Si un trabajador no está lo suficientemente familiarizado con el trabajo que va a hacer, claro, eso obviamente reduce su capacidad de autocuidado. Entonces el autocuidado no es una actitud, ¿ya? A veces romantizamos el autocuidado, ¿ya? Entonces, tenemos que entender de que el autocuidado del trabajador se da dentro de un contexto, ¿ya? Ese contexto tiene que ser favorable al autocuidado, porque la conducta del trabajador no se da en un vacío organizacional, se da dentro de un contexto, de una organización que tiene un sistema de gestión de seguridad, que tiene una cultura de seguridad. Entonces, el autocuidado no depende solamente de... Entonces, nosotros tenemos que favorecer, ¿ya?, que el autocuidado del trabajador esté garantizado por un sistema. El sistema es de la empresa, ¿ya? Y si hablamos de cultura de seguridad, por ejemplo, la cultura de seguridad es un sistema de barreras que funcionan simultáneamente. En el accidente que te acabo de contar, si te das cuenta, varias barreras no funcionaron de manera simultánea, ¿ya? Y eso generó un evento mayor que pudo ser mortal. Primera barrera, planificación por parte de la supervisión. Segunda barrera, entrenamiento de los trabajadores. Un trabajador nuevo, jovencito de 25 años, sin experiencia en minería,
Si tú lo envías al frente de trabajo, ese trabajador, por ser nuevo, siempre va a querer quedar bien con sus supervisores. Lo que se llama el sesgo de la falsa productividad. ¿No? Para que lo vean bien, de que sí colabora, de que sí contribuye y que hasta se arriesga, ¿no? Para darle continuidad a la operación. De alguna manera el trabajador nuevo quiere congraciarse con los demás, con sus compañeros y con su supervisor directo. Y va a asumir conductas de riesgo para que lo vean de que sí, pues le pone la camiseta y está comprometido, entre comillas, ¿no? Entonces, la falta de experiencia, ¿ya?, del trabajador, ya en el frente de trabajo, va a mermar su percepción de riesgo. Entonces, date cuenta que el autocuidado no depende solamente del trabajo. La empresa tiene que garantizar de contratar gente que tenga el mínimo de experiencia para que esté familiarizado con el trabajo que va a hacer. Otra barrera que no funcionó en ese accidente fue la supervisión directa en campo, porque el supervisor, al momento que estaban haciendo la maniobra, se fue a otro frente, se fue a otra labor, a otra actividad, a inspeccionar, y no se quedó plantado allí desde el inicio del trabajo hasta la culminación del trabajo, sabiendo que era un trabajo de alto riesgo porque era trabajo en altura, y tenían que anclarse, tenían que ponerse el equipo anticaídas. Entonces, la supervisión directa en trabajos de alto riesgo tiene que estar plantada. ¿Ya? Mira cuántas barreras han caído, ¿eh? Falta de planificación, trabajador sin experiencia, sin entrenamiento, falta de supervisión plantada al momento de la maniobra, no se cumplieron con las herramientas de gestión, no se hizo respetar. Mira cuántas barreras, si se hubieran cumplido, no hubiera ocurrido el accidente. Entonces, nosotros tenemos que hacer que los controles funcionen, que esas barreras funcionen. De esa manera nosotros vamos a contribuir a el autocuidado del trabajador. Wow, qué interesante, ¿no? Me llama mucho la atención y muy útil también de cómo se puede ver desde esta manera macro, digamos, contextual, tomando muchas aristas, muchas áreas que están influenciando a que se contribuya y cómo nosotros como gestores, psicólogos, en este campo de la seguridad minera, seguridad de salud en el trabajo, podemos hacer hincapié. Ahora, estimado, tal vez algo que enfatice más a la persona. Si bien es cierto, hay otras falencias que se pueda presentar a nivel organizacional, a nivel de ingeniería, administrativo, pero desde nuestro punto de vista, tal vez, ¿qué podemos hacer? No sé, a través en entrenamiento, en campañas, para potenciar de pronto las microconductas y sesgos cognitivos, pero que esto de pronto estén direccionadas o que potencien a formar una cultura de seguridad en las personas. Sí, sí, por supuesto. Y ahí tenemos dos líneas de intervención, los psicólogos de la seguridad de salud en el trabajo. Tenemos una línea táctica, que es trabajar con la persona, con el individuo, con el sujeto, con el trabajador, y una línea de acción estratégica, ¿ya? Entonces, en lo concerniente al trabajador, hay programas, por ejemplo, bien interesantes como los que ha desarrollado el doctor Luis López Mena, que tú lo has entrevistado, colega chileno, amplia experiencia. Él tiene un programa muy interesante que yo lo he tratado de replicar en las unidades donde he trabajado, que se llama Seguridad Basada en el Auto. La idea es trabajar micro talleres con los trabajadores para que ellos puedan incrementar su conciencia situacional ya en el frente. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, tú les das un inventario de conductas de riesgo, supongamos 20 conductas de riesgo, un inventario, y ellos van a hacer una autoevaluación, ese es un autorreporte. Bueno, como toda prueba psicológica, ¿no es cierto?, que son de autorreporte. Entonces, en el inventario van a figurar una serie de conductas de riesgo. No utilizar el EPP adecuadamente, no llenar mi herramienta de gestión, trabajar rápido por el apuro productivo, no ventilar mi área de trabajo, y así, una serie de conductas. Y tú lo vas a desafiar. A ver, muchachos, ustedes tienen este inventario, ustedes durante los últimos 7 días, ¿qué conducta de riesgo conscientemente ustedes han asumido? ¿Y cuáles no? Marquen, ya. Y marcan. Tú le das el inventario y marcan. Marcan sus conductas de riesgo. De las 20 escogen 2, 3, 4. Ya. Ese hecho de que ellos autoidentifiquen las conductas de riesgo que han tenido los últimos 7 días, ya les genera una reflexión acerca de lo que están haciendo y cómo están trabajando. ¿No es cierto? Ya. Una vez que identifican su conducta de riesgo, se suscita, a partir de lo que ellos han marcado,
se trabaja con otro formatito donde tú le pides, a ver, de las tres que has marcado, ¿cuáles serían las razones por las que has marcado esa conducta de riesgo en el paciente? Escríbelo y te van a escribir, te van a dar razones, ¿ya? Luego, en un tercer momento, tú le dices, a ver, ¿cuáles serían los compromisos que tú asumirías sobre esas conductas de riesgo que tú has identificado y que sabes por qué las has asumido, ¿cierto? Y se hace sobre un compromiso de cambio. Bueno, pero claro, luego de ese compromiso hay que hacer un seguimiento, un monitoreo, ¿cierto? Entonces, con esos talleres, tú generas espacios de reflexión para ir incrementando paulatinamente su conciencia situación y puedan ellos, ya dependiendo de su actitud, como un acto volitivo, puedan mejorar, fortalecer, cambiar aquellas conductas que ellos mismos han identificado. Bueno, este es un ejemplo de una herramienta de seguridad de autocuidado que tú puedes trabajar con el trabajador en lo que conocemos como una línea táctica. Pero nosotros, los psicólogos, no debemos quedarnos o reducirnos en esa línea de acción táctica, que es la conducta en sí. Nosotros, de todas maneras, tenemos que escalar nuestra intervención a nivel estratégico. Es decir, nosotros tenemos que tener un impacto, procurar tener un impacto a nivel de la cultura de seguridad. Y nosotros tenemos que escalar nuestras recomendaciones, nuestra visión, nuestros hallazgos, tenemos que escalarlos a nivel de las superintendencias, a nivel de las gerencias, para que ellos se den cuenta de que la conducta del trabajador, o en este caso, una conducta insegura, no depende exclusivamente del trabajo. Tenemos que contribuir a ir cambiando un paradigma, una perspectiva de un paradigma individualizado, personalizado, donde el accidente es culpa del trabajador y donde el error humano es causa de un accidente. Y sabemos que el error humano no es causa de un accidente. El error humano que conllevó un accidente es síntoma de un sistema. Cuando la gente comete errores, como lo que acabamos de mencionar en el accidente, esos errores no son causa del accidente, son síntomas de un sistema que no está funcionando adecuadamente. ¿Por qué? Porque sus barreras organizacionales y humanas no están funcionando adecuadamente. Y hemos dicho que cultura de seguridad es un sistema de barreras que funcionan simultáneamente. Entonces, con eso te respondo tu pregunta, pero también complementar de que tenemos una acción, una visión, o que tendríamos que tener una visión estratégica también. Wow, que definitivamente es potente, reflexivo, accionador lo que nos acaba de comentar, porque nos invita a no quedarse de pronto en esa zona de confort, de solamente ver el tema de intervención conductual, sino también aspirar y desarrollar sistemas, ¿no? Trabajar en un sistema para que de pronto esto tenga impacto, que como menciona, me gustó bastante que el error humano eh, tal vez como tip o sugerencia final de esta entrevista. Y yo pienso de que como psicólogos debemos tener conciencia de dos cosas fundamentalmente. Y eso para los muchachos que tengan la intención de trabajar en esta área. Hay dos cosas. Tenemos que ser conscientes de que cualquier rubro productivo, ya hidrocarburos, construcción, minería, como en mi caso, ya, tenemos que ser conscientes de que eso es un negocio. O sea, una mina se crea para ganar plata, ya. Ese es un negocio y tiene que ser rentable. Tenemos que tener conciencia de eso. Y obviamente que los dueños de la empresa, el directorio, ¿ya? Su objetivo es ganar plata, ser rentables. Y teniendo en cuenta eso, vamos a veces golpearnos con una realidad. Yo trabajé, por ejemplo, algún tiempo en una artista que tuvo muchos eventos. Normalmente, tú sabes que en las contratistas son donde hay mayores problemas por un tema de precarización laboral, ¿no? Pagos con retraso,
sueldos muy bajos, hacinamiento a veces en los campamentos, la calidad de la comida no es buena. Eso pasa en las contratistas, y ahí tú lo sabes. Entonces, y un día yo dije, ¿por qué esta empresa? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué con tantas limitaciones? Y uno se va enterando, de ahí, de que muchas veces las compañías, o sea, las dueñas de casa, con el objetivo de reducir costos, abaratar costos, suelen contratar contratistas que se tiran al piso con su tutoreo, o sea, tratan de minorar costos, ¿ya? Y a veces en el largo plazo, a veces lo barato sale caro. Contratas, tú como compañía, contratas una contratista bien barata, pero en el largo plazo comienzan a aparecer los problemas de accidente. Bueno, en esta contratista yo logré conocer al dueño, ¿ya? Y la verdad que cuando lo conocí, me dio una impresión pésima de esa persona como gerente y dueño de la empresa. Una persona con una actitud déspota, eh, no tenía buen trato ya con las personas, prácticamente un trato cosificado de las personas. Entonces ahí yo saqué mi conclusión, ¿no? Si así es la cabeza, si así es el dueño de la empresa, ¿qué se puede esperar de esa empresa? Entonces esa es una realidad, ¿ya? Y a veces, como es un negocio, muchos dueños de contratistas tienen una visión eminentemente lucrativa y lucrativa, crematística y monetaria de su empresa. Solo quieren ganar, solo les interesa ganar dinero. Eso pasa en muchas contratistas. Entonces, cuando llega un psicólogo a una unidad minera y se encuentra con esa realidad, a veces le choca. Pero muchas veces en el fondo del asunto está esa visión empresarial netamente monetaria, crematística, rentista de la empresa minera. Y como segundo punto, como recomendación, eso a los más muchachos que no les haga perder su esencia humanística de la carrera. Uh-huh. Porque finalmente, el ser humano, el trabajador minero, ese trabajador que se va al socavón, que está 10 horas, hace guardia de noche, que realmente se raja la espalda, ese trabajador es un ser humano, ¿ya? Y como decía Kant, ¿ya?, en su ética filosófica, el ser humano siempre es un fin en sí mismo, no es un medio, es un fin en sí mismo. Y nosotros los psicólogos, ¿ya?, no debemos perder esa esencia humanística de nuestra labor. Porque así como nosotros vamos a un campamento minero para ganar plata, nuestro dinero, nuestro buen sueldo, pero no debemos perder esa esencia humanística de nuestra carrera. El ser humano es un fin en sí mismo. Wow, definitivamente muy buena reflexión, y es algo que se ve en el campo, ¿no? Que las condiciones, la parte, digamos, administrativa, la parte de limitaciones de alguna contrata, obviamente influyen en el trabajo de un psicólogo, en la motivación, incluso lo que usted mencionaba, ¿no? No perdamos el espíritu humanístico que nos hemos ido desarrollando a través del tiempo, a través de nuestra carrera, porque sí, a veces nos enfrentamos, digamos, con la realidad que es totalmente distinta en diversas unidades. Y esta reflexión es muy buena, este tip, ¿no? Para poderlo mantener, para poderlo tener en cuenta. Y estimado Pavel, yo agradecido por la disposición, por este tiempo, por este espacio. Sé que de pronto vamos a seguir conectando para poder así seguir generando más aprendizajes, más temas que de pronto vayan saliendo de nuestra práctica, ¿no? De su experiencia, de lo que de pronto usted pueda innovar, implementar en su trabajo también. Yo creo que no va a ser la primera vez que nos reunamos a compartir y a generar estos espacios. Muchas gracias. Y no es la primera vez, es la segunda vez, así que va a haber una tercera. Muy gracias, Yair. Un abrazo. Un abrazo, nos estamos viendo.